Capítulo 4. Las iglesias saludables o sólidas dependen de la oración y la enseñanza bíblica. Alguien me enseñó hace mucho tiempo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, muchas cosas buenas que podemos hacer, pero la primera de todas las cosas buenas que podemos hacer es la oración. ¿Hay mucho que usted puede hacer? Sí, después de haber orado. Hay, esta es debe ser, debe ser un lema para la vida cristiana. Debemos ser enfocados en la oración. Debemos enseñar a la iglesia a ser enfocados en la oración. Nuestra vida de oración debe expresarse y manifestarse también en la iglesia. Cuando tenemos un problema, oramos. Cuando vamos a emprender algo, una tarea, oramos. Cuando tenemos un proyecto, oramos. Cuando estamos contentos por el éxito de algo, oramos y agradecemos a Dios. La oración es el medio de comunicación que tenemos con Dios. Y el mejor concepto para la oración que yo he encontrado en toda mi vida, estudios de seminario y todos los estudios que puedo hacer, me lo enseñaron en la escuela dominical en la iglesia. Orar es hablar con Dios. Podemos decir muchas más cosas, pero orar es hablar con Dios. De eso se trata la oración. Entonces, vamos a estar hablando durante este capítulo acerca de la oración y la enseñanza bíblica, la importancia de la oración y la importancia de la enseñanza bíblica para edificar una iglesia sólida, para tener una iglesia sólida. Entonces, el versículo que tenemos acá es Colosenses capítulo 4, 2 y 3. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimientos y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra de Dios, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Entonces, es fácil en nuestras iglesias provocar o promover la oración. Es fácil que la gente se anime a orar. Bueno, cuando yo estaba niño, aprendí algo. Sí. Cuando estaba en la iglesia, mucha oración, mucha bendición. Poca oración, poca bendición. Es que creo que tiene otro equipo muy cerca, y si tiene otro equipo muy cerca con volumen, siempre va a hacer feedback. Puede quitarle a uno el volumen y con que pueda tener los dos, porque creo que le hace ahí. Sí, hace un flip porque está tiene Hay dos equipos. Repetition. Hace feedback ahí al otro equipo. Que si tiene dos equipos juntos en el Zoom, le va a hacer feedback. A uno de los equipos tiene que quitarle el volumen, aunque los puede usar ambos para... Sí, que tengo un equipo que uno para ver la diapositiva más grande y el otro más pequeño, pero bueno. Ahí, ahora se oye bien. Yo aprendí cuando estaba niño, estaba en la escuela bíblica, y aún cuando estábamos ya aprendiendo acerca de todo esto, aprendí en la iglesia que era mucha oración, mucha bendición. Amén. Poca oración, poca bendición. La oración tiene que ser la clave para todo. Amén. Amén. Y así es. Así es. La iglesia que sabe orar es una iglesia que sabe estar en la presencia de Dios, conoce el corazón de Dios y puede entender los misterios de Dios, puede recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. ¿Por qué es la oración tan importante en la iglesia? Hay tres razones importantes por las cuales la oración debe ser una prioridad. Primera, la oración corporativa o la oración de la comunidad va del lado de la predicación y la enseñanza. Es las prioridades de una iglesia saludable. Y aquí voy a dejarle un pequeño consejo a los predicadores. Esto es algo de lo que yo le enseño a los predicadores
en nuestra iglesia. Es algo que enseñamos a los predicadores. Hay dos oraciones que no pueden faltar cuando usted enseña la palabra de Dios. La primera, cuando comienza, para encomendarse al Señor y pedir la asistencia de Dios, porque la proclamación de la palabra solo es efectiva cuando el Espíritu Santo nos asiste, nos usa tanto a nosotros como a los oyentes. Así que orar para que el Espíritu Santo esté obrando a través de nosotros y en el corazón y la mente de los que están escuchando es vital e importante. La segunda es que si al terminar nuestra enseñanza o nuestra predicación no necesitamos orar, entonces nuestra predicación es vana. Si predicamos de arrepentimiento, Orar en esa dirección. debemos cerrar nuestra predicación dirigiendo una oración con los oyentes en una invocación para que todos podamos arrepentirnos. Si predicamos de amor, pues entonces debemos cerrar nuestra predicación invitando a todos a orar, pidiéndole al Señor que nos llene de amor y que nos ayude para que nosotros podamos vivir y experimentar el amor. Cada predicación que se enseña o cada enseñanza que está guiada por un propósito bíblico y que tiene un propósito a cumplirse, tiene también una oración de complicidad. La oración es vital en la vida de la iglesia y es vital sobre todo cuando estamos en la enseñanza, a la hora de la enseñanza. Recuerdo uno de los hermanos de la iglesia, quizás por respeto a mí como pastor, y él siempre predicaba o enseñaba y él terminaba la predicación y se bajaba y me daba el micrófono y decía, pastor, ahora cierre usted, ahora termine usted. Y lo hizo 2 veces y la tercera vez que hizo eso le digo, no hermano, usted fue quien predicó, ahora usted ore. Y luego, pues cuando terminamos el servicio, le expliqué y le digo, cuando usted prepara su mensaje o cuando tú preparas su enseñanza, también tiene que prepararse para orar y para saber de qué manera Dios quiere dirigir luego a todos los que escucharon el mensaje para que se cierre ese mensaje. Es como sellarlo. Es como sellar el mensaje y es agarrar el momento, porque la gente entiende la verdad de Dios, recibe el mensaje de salvación o recibe el mensaje que les ilumina. Su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad se rinde a la palabra de Dios. Entonces ese es el momento para cerrar en un compromiso con Dios. Es el momento para decirle a la gente, pues entonces vamos a orar juntos para que tú y Dios puedan llegar a un arreglo. Tú y Dios pueden llegar a un compromiso. Dios va a estar contigo y Dios va a estar obrando, pero vamos a orar para que eso se convierta en un compromiso, no solo en un mensaje, no solo en una enseñanza. Así que ese tip se lo dejo. Eso toca para homilética o para la clase de enseñando, esa es otra de mis, esa es otra de mis pasiones, enseñar acerca de la predicación. Otra de las cosas que me gustan enseñar. Lo segundo importante es orar juntos. Es una clave vital para tener acceso a la presencia de Dios y para que obre en su pueblo de formas únicas. Ayer algunos de ustedes mencionó un texto que es muy importante para la vida de la iglesia, y ese texto que varios de ustedes repitieron precisamente trata y habla donde 2 o 3, ¿verdad? Reunidos en mi nombre están, ¿qué pasa? Allí está Dios. Ahí está Dios. Donde estamos 2 o 3 orando, donde está esa congregación, que puede ser lo mismo en una casa, en un garaje, debajo de la mata debajo de una mata, a la sombra de un árbol, o en un templo precioso e inmenso. Allí donde oran unidos, allí está Dios. En la oración comunitaria, en la oración de la iglesia, en la oración de los hermanos juntos en armonía, allí se manifiesta la presencia de Dios. Así que la oración en unidad, en armonía, es una convocación para que Dios también se manifieste en medio de la iglesia. Y lo tercero es que la tendencia entre los creyentes, aún entre aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la iglesia, es pensar
en las reuniones de oración como una actividad extracurricular en la vida de la iglesia. Es bueno tenerlo, pero no lo suficiente importante para unirse, que toda la congregación se una a ello. Es algo que se hace brevemente antes de entrar a los asuntos verdaderamente importantes. Y realmente la oración debe estar en la vida de la iglesia. La oración no es un culto de oración. Todos los cultos deben estar, la oración debe estar involucrada en todas las actividades que hace la iglesia. Les comentaba ayer que ahí los muchachos me trajeron una idea para hacer un torneo de fútbol. Así que le echamos mano y vimos si eso cumplía con el propósito del evangelio, si de alguna manera aporta al evangelio y aporta al propósito de la iglesia y encontramos que sí. Pues cada vez que comienza un partido, la condición es que todos los jugadores tienen que reunirse en el medio del campo y juntos recordar la disciplina y orar y encomendarse al Señor. Normalmente tienen 3 partidos los domingos por la noche, así que hay 3 oraciones donde todos los que vienen, todos los que están viendo a todos los jugadores con el árbitro. Si estoy yo como pastor o el líder que está organizando el evento, está ahí para dirigir la oración y tener una oración. Es parte de la vida de la iglesia sin importar qué. Sin importar qué. La oración es parte vital en la vida de la iglesia. Perdón. Orar juntos era prioridad de los apóstoles. Orar juntos fue el modelo de práctica por Cristo. Recuerden, en Mateo 6, cuando el Señor le enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a todos juntos y oró con ellos. El acto de orar juntos se encuentra a través del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Es una práctica de la iglesia primitiva y debe ser una práctica de todos. La oración comunitaria, el poder estar orando juntos es vital. Vamos a entonces ahora hablar acerca del estudio bíblico tan importante de la iglesia o la enseñanza de la palabra en la iglesia. Estoy tratando de ir también por el manual acá con ustedes. ¿Por qué cree usted que es tan importante el estudio de la Biblia o la enseñanza de la palabra de Dios para la iglesia sólida? Porque las escrituras son las que dan el testimonio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio que nosotros queremos reflejar en la sociedad en la que vivimos. Amén. Amén. Pienso que también porque... Palabra no hay crecimiento espiritual. Sin palabra no hay crecimiento espiritual. Sí, hay una hermana que estaba... Ajá. Ahí en esa pregunta, ¿por qué es tan importante para la iglesia? Porque, o sea, como dice la misma Biblia, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, si nosotros no tenemos como importante para la iglesia el estudio bíblico, o sea, ¿cómo nos dirigiríamos? ¿En qué nos convertiríamos? De pronto en un tipo social o otra cosa, ¿no? Entonces, es de prioridad y fundamental para el crecimiento de la iglesia y realmente para ir al cielo, Amén. ser salvos. Si no, no creo que estemos allá. Había una caricatura bautista que salía un muñequito que decía, este es nuestro pensar, y apuntaba a la Biblia, así arriba de la Biblia, decía, este es nuestro pensar. El pensar de la iglesia precisamente debe ser la palabra de Dios. Y cómo la iglesia va a poder tener el pensamiento de la palabra de Dios si no la estudia, la escudriña, si no se enseña. Uno de los conceptos teológicos de la Biblia es que precisamente la Biblia es
nuestra norma, nuestra medida, nuestra regla de fe y conducta. Lo que creemos está en este precioso libro. Y lo que vivimos está en este precioso libro. La conducta y la vida de la iglesia debe estar enmarcada por lo que la palabra bendita de Dios nos enseña, nos dirige, nos guíe. Por eso, Pastor, sí. Desde el tiempo, ¿verdad?, de que vemos el libro de Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir que si nosotros no tenemos la enseñanza de la palabra y la tenemos diariamente con nosotros, pues puede que no podamos seguir en el camino. Amén. Por eso es como una lámpara, como dice la hermana. Y importante, cómo Dios, hermana, cómo Dios le habla de esa manera a Josué. Y en el momento en que Dios le habla a Josué de esa manera, es en el momento en que Josué se está convirtiendo en el caudillo, en el líder, en el guía de la nación, del pueblo de Dios. Sí, esa palabra viene en un momento y Dios le está diciendo a Josué, si tú quieres ser un buen líder, si tú quieres guiar bien a mi pueblo, pues la fórmula es precisamente que medites en mi palabra, que no te salgas de mi palabra, que escudriñes mi palabra, que lo hagas a través de mi palabra. Y es bien interesante. Muchas gracias por esas opiniones de cada uno de ustedes. Amén, pastor. Sí. Hay un poder inherente en las escrituras. Podemos hablar mucho, podemos hacer muchas historias, podemos contar muchas cosas, pero hay un poder en la palabra de Dios y usted lo puede ver ahora mismo. Podemos hablar de muchas cosas, pero cuando la hermana lee ese pasaje de Josué, hay una luz, pero hay un poder extraordinario en lo que dice la palabra de Dios, en lo que está contenido en la palabra de Dios. Por eso, entre más nosotros usamos la palabra de Dios, entre más enseñamos la palabra de Dios de la manera correcta, por supuesto, pues nuestra iglesia estará más respaldada y podrás recibir más de esa palabra de poder, que es la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando en una ocasión fui a hacer unos exámenes al ministerio, para ser pastor, en la iglesia en que yo me ordené, usted tiene que ir haciendo exámenes, entrevistas y exámenes. Y para comenzar, uno de los exámenes que usted tiene que hacer, una entrevista, tiene que hacer un sermón y tiene que presentar un estudio bíblico y tiene que presentarlos por escrito. Y todo muy bien, pero en mi sermón me descontaron 3 puntos y el profesor que me descontó esos 3 puntos escribió una nota y me dijo, es que un sermón no lleva tantos textos bíblicos. Y porque yo había escrito, es decir, cada punto había conectado un texto bíblico con otro. Y tenía como 20 o 30 textos bíblicos en el sermón. Y bueno, en ese momento yo nunca le dije nada. Luego ya de pastor, ya estábamos más cerca y teníamos más amistad. Y le digo, oye, tú me quitaste 3 puntos porque mi sermón tenía muchos textos bíblicos. Le digo, era mejor que tú me hubieras dicho que me querías quitar esos 3 puntos porque tú querías, vaya. Pero un sermón, si pudiera ser pura palabra de Dios, sería mucho más efectivo. Entre menos palabras yo tenga que poner de mis palabras y entre más palabras puedan haber de la palabra de Dios, más efectivo y más poderoso va a ser el sermón, porque lo que hace poderoso el mensaje es la palabra de Dios, no las mías. Es el testimonio de la palabra de Dios lo que más hace efectivo el mensaje. Por supuesto, yo entendí lo que el profesor me quiso indicar. En un estudio bíblico se presta más para usar varios textos bíblicos que en un sermón, pero luego yo leyendo sermones de Spurgeon o sermones de John Wesley, usted ve en un sermón de Spurgeon o de John Wesley más de 30, 40, 50 citas bíblicas
donde esos predicadores que están reconocidos entre los predicadores, George Whitefield, entre los predicadores más ilustres de la historia del cristianismo, esos hombres de Dios, lo que hablaban era pura palabra de Dios, pura palabra de Dios. Las escrituras son revelación de Dios. Por eso también es tan importante que en la vida de la iglesia la Biblia sea un centro, porque ahí está la revelación de Dios. Ahí está el mensaje del Señor. Ahí está la profecía más segura. Como decía Freddy ayer, la profecía más certera, la más segura. Lo más importante que necesitamos saber, la esperanza más eterna, nuestra esperanza viva. Ahí está el mensaje de salvación, está el mensaje de redención. Ahí está el mensaje de renovación para nuestra vida. En la palabra de Dios hay una revelación para darnos una vida en abundancia, para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús mismo le dijo a sus retractores y le dijo, ¿es que acaso ustedes no han escudriñado las escrituras? Porque ellas hablan de mí. Porque precisamente el propósito de la escritura es traer una revelación para que nuestros ojos sean abiertos y nosotros podamos entender el plan del Señor, podamos reconocer al Señor. Entonces, la enseñanza, la oración y la enseñanza de la palabra de Dios es vital e importante en una iglesia saludable. Fíjese, ¿es importante la adoración? Sí, y vamos a hablar acerca de la adoración en el capítulo siguiente. Pero la oración y la enseñanza de la palabra es la base sobre la cual se edifica la iglesia. Sin oración y sin palabra de Dios y sin enseñanza de la palabra, no hay iglesia. Porque la iglesia precisamente comienza allí. La iglesia comienza por una oración. La iglesia crece y se desarrolla por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo demás es bueno, sí, pero viene a ser parte de ese gran edificio. Pero la base es la oración y la palabra de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la familia? Y este es uno de los temas importantes que vamos a tocar. Hay varios temas en el material, hay varios temas muy buenos en el material que usted debe tener y revisar, leer. De paso, es una buena ayuda para la enseñanza de la iglesia. Henry, usted que ahora es pastor o líder de jóvenes, ahí va a encontrar también una enseñanza acerca para aconsejar a los jóvenes en el proceso de la soltería o el noviazgo, porque para todas las etapas de una persona, la iglesia debe tener una enseñanza, una revelación para dirigir, guiar a toda la iglesia. Ahora, yo me voy a centrar en esta parte de la familia, pues todo lo que estamos aquí. ¿Hay algún soltero aquí? ¿O alguna soltera? ¿Hay solteras y solteros? Acá tengo solteros también en mi iglesia. Tenemos que hacer algo para que Dios obre. Y fíjese que en la iglesia no tenemos gente hermanos de Panamá, no tenemos panameños. Sigue como nada, el Señor obra y algún panameño viene para acá. Somos de todas las naciones. O panameña. O panameña, sí. Un panameño o una panameña. Aquí hay unos jóvenes muy buenos, muy buenos. No sé si muy bonitos, pero buenos sí son. Vamos a mandarle una cartilla para allá. Pues. Usted sabe, Pastor Juniel, ¿Sí? que algo que hablando de eso, siempre me llamó la atención. Hace años que trabajaba en Panamá en un lugar que quedaba frente a un centro judío, y siempre me llamaba la atención que los sábados llegaban muchos muchachos ahí, muchos jóvenes. Pero los muros eran muy altos y yo no sabía qué hacían allí, y un día le pregunté a mi jefe porque me extrañaba mucho eso. Digo, pensaba que podía hacer algo de tipo como eclesiástico, algo así, pero no, yo no sentía eso. Y él me dice, ¿tú sabes lo que hacen allí? Allí van todos los judíos de esa edad, porque de ahí salen todos los casados y todos los matrimonios y todo el mundo sale de allí. Y eso nunca se me olvida, porque siempre, después de eso, hace años de eso, yo digo, a veces los pastores están más preocupados en ver quién se le va de su iglesia, si se enamora de otra chica de otra iglesia, que mejor, que preferimos porque se enamore de alguien de otra iglesia.
que a veces se enamoran de personas fuera, ¿no? Creo que a veces la iglesia no hace con intención ciertas actividades, o no sé cómo llamarlo, para procurar que realmente los chicos se casen entre ellos y no busquen afuera. Creo que los regañamos tanto a veces que prefieren buscar afuera que mirar el que está al lado dentro de la iglesia. O sea, es como algo ahí, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes, uno de los eventos que más respaldo tenía con los jóvenes eran los retiros, decíamos retiros de solteros. So, la condición para ir al retiro no podía tener ningún tipo de relación, ni enamorados, ni novios, ni casados, era retiro de solteros. Y entonces invitábamos a pastores que fueran a ministrar, pero de ahí también, igual que los judíos, hacíamos igual que los judíos, de ahí salían unos cuantos ya conociéndose o ya hablando o ya conectados, porque debe ser intencionalmente la iglesia. Debemos pensar, una de las cosas o una de las preocupaciones que tengo yo como pastor, y esto es entre col y col, hoy sí vamos a durar aquí hasta las 11 de la noche, porque hoy sí vamos, hoy están todos, hoy vamos hasta las 11 de la noche. Una de las preocupaciones que yo tengo en mi iglesia es precisamente que es poder ver la manera en que nuestros jóvenes puedan ver que la iglesia es mucho más grande que nuestra iglesia solo es es la iglesia local, es la iglesia que ellos conocen y ven, pero la iglesia de Jesucristo es mucho más grande y estoy en ese, orando al Señor para que nos dirija. Tenemos amistad con muchos pastores, pero ver la manera en que podemos construir redes entre iglesias para que los jóvenes puedan conocerse, para que los jóvenes puedan juntos aprender de la palabra de Dios y para que los jóvenes juntos puedan edificarse y, ¿por qué no?, establecer relaciones, crear familias, formar familias entre ellos. Pero de ahí la importancia de que los pastores tengamos buenas relaciones, conexiones y que nuestras iglesias puedan hacer cosas juntas, porque ahí es donde se beneficia entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia, esa iglesia global en que podemos ser. Y yo siempre digo que una mujer habla más que una yunta buey, decían allá en el campo. Una mujer habla más que una yunta buey. Sí, que el que tiene la ovejita casi siempre se lleva al corderito. Eso no sé por qué, pero en mi experiencia casi siempre es así. Entonces, vamos a hablar acerca de la enseñanza bíblica, acerca de la familia. La palabra de Dios, la Biblia, hace un énfasis en la familia y en el matrimonio. Porque recuerden, el plan original de Dios para la humanidad comenzó allí, en la familia, en el hogar. Por eso es tan importante que la iglesia cuide, edifique, esté enfocada hacia la familia. Una iglesia sólida está formada por familias sólidas. Cuando usted quiera saber si su iglesia está sólida, mire cuántas familias estables, matrimonios, buenos matrimonios sólidos, maduros, están comprometidos con esa iglesia. Cuando usted tiene un grupo de familias comprometidas con el Señor, que aman al Señor y que viven para Dios, en la familia, los niños, eso le da una estabilidad a la iglesia. Yo siempre digo, los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Los ancianos son la sabiduría de la iglesia, pero las familias son la estabilidad, la solidez de la iglesia. Lo que hace que una iglesia perdure y tenga un legado es precisamente que esté enfocada en la familia, porque la familia es de generación a generación. Así que la iglesia va a pasar de una generación a otra cuando hay varias familias creciendo en la iglesia, solidificando, amando la iglesia, comprometidas con el reino de Dios. Uno de los problemas grandes que hay en el matrimonio o en la familia es el egoísmo. ¿Cuántos son egoístas aquí? Ustedes son santos. Es algo que está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza. Todos somos egoístas. Todos creemos que tenemos la razón. Siempre pensamos que estamos en lo cierto. Si no, pregúntele a mi esposa.
una de las cosas que mi esposa más le da gracias a Dios es porque por Google en su teléfono, porque ya nuestras discusiones no son tan largas. Cuando hay algo que estamos discutiendo, no, que si esto, que si lo otro, vamos a preguntar a Google a ver quién es el que tiene la razón. Y ahí se termina la discusión. Entonces, a veces le digo, a ver, dígame, a ver qué dijo Google. Me dice, no, tú tenías razón. Ya terminó la discusión. A veces me dice, no, mírelo, mire, ahí lo dice. Va a discutir ahora eso. Y es nuestra naturaleza. Discutimos, tenemos opiniones diferentes. Y en la manera en que nosotros dejamos que nuestro ego tome control de nosotros, eso nos separa. No solo en la familia, sino en todas partes, pero especialmente en el matrimonio. Por eso, cuando la palabra habla hacia el matrimonio, habla acerca del sometimiento, habla acerca de someternos los unos a los otros. Y quiero leer el texto, déjeme solo buscarlo aquí. Deme un segundo, porque quiero leer el texto que los hombres muchas veces mal usamos o nos empoderamos con él. Bueno, les decía el día de ayer, les decía que uno de mis textos favoritos, sobre todo para vencer nuestro ego y nuestro egoísmo, es el pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 6, a partir del versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien, ¿qué más dice? En humildad, estimados los unos a los otros, y darle estima a quién, más valor al otro que a ti mismo. Cuando en el matrimonio nosotros somos capaces de no hacer nada ni por contienda o por vanagloria, sino que podemos ir humildemente a conversar, podemos ir humildemente estimando a nuestra esposa o nuestro esposo como creación de Dios, como hijo e hija de Dios, y desde el rol y la posición que Dios le ha dado, entonces nosotros podemos hablarnos de otra manera y podemos resolver conflictos de otra manera. Deme solo un segundito, porque quiero encontrar ese texto bíblico, que lo tengo marcado aquí. Ok, aquí lo tengo. Dice, muchos se estancan en el mandamiento de que las esposas deben someterse a sus esposos, pero no ven que el pasaje comienza, someteos unos a otros en reverencia a Dios. La primera instrucción es, ante todo, la sumisión, sometimiento, humildad mutua. Los hombres y las mujeres deben someterse unos a otros en la relación del matrimonio. Solo que cada uno tiene diferentes roles. Uno de mis tíos con quien yo crecí es un hombre macho, remacho. Macho, remacho, machista. Y es un gran hombre, un hombre del cual aprendí muchos principios y muchas cosas buenas. Pero recuerdo una vez, una de las cosas que a veces a mí me da pena porque él era un hombre demasiado fuerte con su esposa. No maltratarla, pero sí era imponente. Él quería, y recuerdo que un día mi tía estaba preparando los alimentos, estaba preparando la comida, y él le dice, pero mire, échele no sé qué cosa, y él estaba tratando de dirigirla a ella en la cocina, y él no es buen cocinero. Y mi tía, calladita, le dice, ¿qué usted quiere que yo haga? Dígame, ¿qué es lo que me quiere que yo haga? Y yo sabía que estaba molesta, ¿ok? Pero ella no mostró su molestia. No, échale no sé qué cosa, y fue y le echó. ¿Y qué más tú quieres que le eche? Y fue y le echó. ¿Y qué más usted quiere? Y fue y le echó. Y el resultado fue que cuando aquella comida salió y fuimos a comer, aquello no había quien se lo comiera.
y él enseguida fue a casa, pero fulana, ¿qué hiciste? Esto no se ve ni quien se lo coma. Y dice, bueno, eso fue lo que usted quiso, usted dijo que yo le echara. Eso es para que usted aprenda que aquí la cocinera soy yo. y, y yo me quedé mirándolo, me quedé mirando ahí en el medio y dije, mejor, aquí no se dice ni palabra, porque entre marido y mujer nadie se debe meter. Pero ese día hay algo que yo aprendí y recordé, es que en el matrimonio cada uno tiene un rol, que debemos escucharnos y que no debemos pretender que el hombre lo sabe todo o que la mujer lo sabe todo. Hay un rol para cada uno y la sabiduría está en que nosotros seamos sabios e inteligentes para someternos uno al otro en lo que es el rol del otro. Es responsabilidad del hombre guiar a su casa y a su familia. El hombre como cabeza del hogar tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar a la familia, de tener un proyecto de vida, de darle un propósito a la familia, de dar una guía espiritualmente a la familia. La esposa tiene el rol de edificar el hogar. Ella puede llevar muchos detalles y muchas cosas. Ella puede darse cuenta de sus 5 hijos, qué es lo que necesita o cuál es el pequeño problema que uno está teniendo e indicarle al esposo, ¿sabes? Tienes que ocuparte de Pedrito porque veo a Pedrito un poco preocupado, un poco entretenido y Juanita veo que tiene esto y ella tiene la capacidad de poder cuidar, indicar y guiar al esposo en cuáles van siendo las necesidades del hogar o de la familia. Pastor, Diga. mire, un comentario que mire, lo que pasa es que yo siento como que la palabra sométase, como que es la que ha dado como un concepto, ¿verdad? De la misma, como uno ve en sí la situación en el hogar, porque en la Biblia Dios habla hoy, dice sujetos, los unos a los otros. Entonces como que sujeto es, bueno, yo me agarro de ti, tú te agarras de mí, vamos los dos ahí, pero cuando dice sométase, es como cuando usted le dicen, bueno, si es así, ahí va, y así tiene que ser. Entonces como que la misma palabra, someter, el verbo ese tiene como una definición que se ha acomodado en muchas formas y muchas personas en los matrimonios la usan positivamente y otros la usan de manera negativa, pienso yo, pastor. Sí. Pero me gusta más sujetarse. Es la misma palabra que usa para referirse a los pastores y a la iglesia. Le dice a la iglesia, someteos a vuestros pastores. El sometimiento significa que yo te doy la posibilidad de que me guíes, te doy el permiso, te cedo el permiso. Nadie por derecho puede dirigirnos si nosotros no le damos el permiso. Nadie por derecho, nadie puede venir y decir, no, usted ahora me escucha y hace lo que... Nadie por derecho, porque Dios nos ha dado libertad, una libertad, un libre albedrío. Ahora, cuando nosotros decimos someternos, es que nosotros decimos ponernos bajo la autoridad, decidimos ponernos bajo el cuidado de esa persona. Cuando la Biblia habla de someterse, no es aguantar o soportar lo que está mal. Y quizás en esa dirección se ha usado tan mal este término. Pero el sometimiento es la capacidad de que tenemos unos a otros. Yo le decía, por ejemplo, si yo soy el pastor de la iglesia, pero yo le di la autoridad a uno de los líderes de la iglesia, por ejemplo, al líder de la alabanza, el pastor el pastor que dirige la adoración y la alabanza en la iglesia, él es el responsable de eso. Cuando yo entro a trabajar en el grupo de alabanza o hacer algo junto con el grupo de alabanza, automáticamente yo sé que yo estoy sometido bajo la autoridad del pastor a quien yo mismo le di esa autoridad. Y mientras yo estoy ahí, yo estoy bajo su autoridad. Cuando a un hermano, pues yo le confío para que predique la palabra, yo sé que yo estoy sometido
a esa persona. ¿Por qué? Porque yo le estoy cediendo esa posición, le estoy dando ese lugar. No sé si se recuerda en la palabra del Señor, en la Biblia, hay un momento tan lindo cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista y es bautizado. Y cuando Jesús entra a las aguas y le dice a Juan, bautízame, vine para que me bautizara. Y Juan le dice, no, como usted cree, yo a usted no lo puedo bautizar. Yo sí sé quién tú eres. Le dice Juan el Bautista, la discusión que está teniendo Juan el Bautista con Jesús, en otras palabras, yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres el enviado yo sé quién tú eres. Y Jesús le dice, es necesario que esto se cumpla, es necesario que yo esté sometido en ti porque tú tienes una función. Y vemos a Jesús, al Dios encarnado, ser bautizado por Juan el Bautista. Es decir, el sometimiento no nos resta, no nos quita, no nos convierte en esclavos, no nos resta ni moralmente, no nos resta para nada. El reconocimiento sencillamente, el sometimiento sencillamente es la oportunidad que nosotros le damos a esa otra persona para que nos guíe, para que ejerza el rol, para que su rol, su guianza o su liderazgo sea el que nos guíe o sea el que nos esté llevando. Es un reconocimiento que hacemos. No sé si me hago entender de esta manera. Un comentario breve. Sí. O sea, aquí la palabra de Dios es clara, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios dice en Efesios, someteos unos a otros, pero dice en el temor del Señor. Amén. En el temor. Igual cuando hace la implicación a las mujeres, las casadas estén sujetas a su propio marido, pero no es hasta allí, sino como al Señor. Entonces las mujeres deben entender cómo ellas se sujetan al Señor para sí mismo sujetarse al marido. Entonces igual para el marido. Así que, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo. Ahí está verdaderamente el verdadero amor, que implica sacrificio y entrega. Entonces, cuando un hombre ama a la mujer, como la palabra de Dios dice, la mujer automáticamente se va a sujetar a ella como al Señor. Es algo automático. Por eso que el hombre no debe entender el principio bíblico, ¿no? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Y así entonces la mujer automáticamente se va a sujetar como al Señor. Amén. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí, algo bro. importante, dice, sométanse unos a otros. O sea, la palabra me dice, oye, mujer, oye, hombre, no, a ambos. Y ahí involucra respeto, diálogo y sobre todo madurez espiritual, porque estamos en otra esfera, en otra naturaleza espiritual. Entonces ahí tiene que entrar la madurez espiritual y la humildad de reconocer que el Señor nos ordena es a ambos. Amén. Yo le estoy bendiciendo. Amén. Gracias, Pastor Franco. Sí, Pastor Freddy. Ok. Esto es un tema álgido. Y también tiene varias perspectivas. Lógicamente, la bíblica es la que nos debe guiar a nosotros. Y yo digo que una de las cosas, por mi experiencia que ha pasado, es que tenemos la tendencia a ver ese tipo de versículos de una manera microscópica. Pero debemos desenfocarnos y ver el contexto de la palabra para eso. Entonces, yo lo veo de esta manera. Creo que se pudiera ver así. Una de las cosas, de los propósitos que tiene la Biblia, es transformar el carácter de las personas, transformar el carácter de la familia y transformar el carácter de la sociedad, no al revés. Amén. La sociedad debe ser filtrada a través de la Biblia y no la Biblia filtrada a través de la sociedad. Y estamos en un mundo donde se ha malentendido la igualdad.
Ahora, no estoy queriendo decir que hombres y mujeres no tengan los mismos derechos. Y en la Biblia, a pesar de que el Antiguo Testamento pareciera que hay una disparidad, Dios siempre ha tenido cuidado de la mujer en ese sentido. Pero hay una cosa que está establecida desde Génesis. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, hizo a la mujer como ayuda idónea, en un estado de santidad. Pero luego que vino la caída del hombre a raíz de su pecado, sometió a la mujer. Es más, en Génesis dice que los deseos de la mujer fueron para el hombre y que ahora él se iba a enseñorear de ella. O sea, eso suena duro en la palabra, ¿no? Pero cuando uno lee Corintios, en 2 o 3 pasajes que hay en Corintios, y luego lee todo Efesios, cuando empieza a decir sométanse los unos a los otros en el temor del Señor, seguido dice que las mujeres estén sujetas a sus esposos. Es decir, que en el ámbito espiritual, en el matrimonio, los dos están persiguiendo el carácter de Cristo, pero en el rol de la esposa y del esposo hay una autoridad, porque se está hablando de los roles. Entonces, a veces hay esa confusión en el sentido, porque una de las cosas que creo que ha afectado a la familia es la falta de formación de carácter del hombre y de la autoridad del hombre, porque han dejado permear el carácter del matrimonio contra la Biblia, porque ahora se habla mucho del igualitarismo, pero nosotros debemos entender el igualitarismo en el sentido bíblico y no al revés. Hace precisamente la semana pasada en una consejería, me decían un par de jóvenes, eso, lo que pasa es que estamos en tiempos diferentes, pastor. Yo les decía, es que los tiempos deben ajustarse a la Biblia si nosotros somos hijos de Dios, porque precisamente la palabra está llena de sabiduría. Y una de las cosas que ha permeado los matrimonios cristianos es precisamente empezar a distorsionar ese tipo de versículos. Entonces, la sujeción al Señor está clara y debe ser tanto de esposo como esposa. El respeto para los dos debe ser igual, como decía el pastor Franco. Pero la Biblia sí establece claramente la autoridad del varón sobre la esposa, teniendo en cuenta el amor, el respeto y la igualdad. O sea, creo que ese es el punto bíblico. Correcto. Yendo al principio, al punto del principio, creo que la base del igualitarismo está en lo que Dios dijo. Es decir, tanto el hombre como la mujer son hechura de Dios. Son imagen de Dios. Es decir, en el rol, la posición de cada uno, del hombre y de la mujer. Algo que no se puede perder en cuenta es que la mujer es imagen de Dios, como también el hombre es imagen de Dios. La mujer es hechura de Dios, como también el hombre es hechura de Dios. Es decir, no podemos tratar a lo que Dios hizo, ni podemos tratar a la imagen de Dios como bien nos parezca, porque estaríamos irrespetando a la imagen de Dios. Entonces, los roles de autoridad en la Biblia y en el reino de Dios, la autoridad tiene que ver con funciones y con roles, más que con género. Así es. En la iglesia así funciona, en el reino de Dios así funciona, es la manera en que Dios instituyó en su pueblo, así funciona. Es decir, cada rol tiene una autoridad y Dios usa la autoridad delegada. Dios guía a su pueblo por medio de autoridades. Dios guía a su iglesia por medio de autoridad. Por eso es importante en la familia. Es decir, el rol del hombre es guiar a la casa, es guiar a la familia. ¿Eso quiere decir que el hombre se las sepa todas? No. Eso quiere decir que el hombre tiene la responsabilidad, tiene que tener la preocupación y también tiene que tener el respaldo, el apoyo de la esposa, de los hijos y del resto de la familia para que él pueda cumplir con su rol de guiar a la familia, de ordenar a la familia, de llevar a la familia por el camino del Señor, por el camino que Dios ha marcado. Si el hombre no es respetado, si el hombre no es tomado como cabeza, entonces se le hace imposible cumplir con el rol que Dios le ha dado de guiar a la familia. Por eso es importante. Ahora, la mujer tiene otros roles.
La mujer tiene el rol de edificar la casa, como enseña en Proverbio. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Entonces, el hombre debe entender y saber que la esposa, como ayuda idónea, tiene otras tareas que él no hace, no puede hacer, pero es su ayuda, ahí está para edificar la casa, para asistir. Y en la manera entonces que el hombre respeta, se somete a la mujer en el sentido de la función que ella tiene para edificar la casa, es un complemento. Por eso el punto fuerte del tema es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el problema para nosotros poder estar sometidos en autoridad es el egoísmo. Esa chispita que se prende dentro de nosotros. Y el misterio es que eso es algo que mientras vivamos en este cuerpo vamos a tener que luchar contra ello. Nos sucede no solo en el matrimonio, nos sucede en el liderazgo, con nuestros pastores, en la iglesia. Es decir, el poder decir como Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. En mí cuesta. Y eso es precisamente de lo que se trata. Pero una clave importante en el matrimonio, en la familia, es que siempre el esposo y la esposa se pregunten, ¿estoy pensando egoístamente? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy pensando en mí solamente? ¿Estoy dando el lugar a mi esposo o a mi esposa que Dios le ha dado? ¿Estoy ayudando para que mi esposo o para que mi esposa desarrolle el rol para que él fue llamado y para que esta familia funcione bien? El segundo punto es la incapacidad de expresar amor. El amor es fundamental en la familia. Y aquí les voy a recomendar un libro, quizás algunos de ustedes ya lo conocen, que se llama Los 5 lenguajes del amor. El material también se lo recomienda. Es uno de los libros más maravillosos que hay para enseñar acerca de cómo expresar amor. Hay 5 fundamentales enseñanzas en este libro de la manera de expresar el amor. El amor se expresa por palabras de afirmación. ¿Qué son palabras de afirmación? Es cuando tenemos una palabra, siempre una palabra para dar, para afirmar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y no solo para nuestra esposa y nuestro esposo, hablando ya en general para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros hermanos. El poder tener palabras de afirmación, el poder tener palabras buenas, poder tener palabras de elogio, poder tener palabras de valor, que valoran a la otra persona, que le dan honra a la otra persona, eso expresa amor, eso habla de amor. Segundo, tiempo de calidad. ¿Qué es el tiempo de calidad? Es eso que tanto las esposas reclaman. No sé de ustedes, pero a mí sí. Dedicarle tiempo a tu esposa, dedicarle tiempo a tu esposo. El poder dedicarse tiempo es importante y vital para la vida, para el matrimonio. El poder tener tiempo juntos, eso es importante. A veces mi esposa me dice, pero usted no me está dedicando tiempo. Y yo le digo, pero viajamos juntos, hemos estado todo el tiempo juntos, fuimos juntos aquí, fui a predicar acá, usted estaba conmigo, fuimos a la tienda juntos, fuimos aquí juntos. Y ella me dice, no, usted no ha entendido. Yo no le estoy hablando de estar juntos, yo le estoy hablando de que me dedique tiempo. No es lo mismo andar juntos que dedicarnos tiempo. Y si está por ahí ella escuchando, va a decir, amén. El tercero, acto de servicio. Es el poder servirnos unos a otros. Ninguno de nosotros somos criados del otro. Y la capacidad de poder tener un gesto de servicio, de ayudarnos, de expresarnos amor por medio de nuestras responsabilidades, eso también expresa el aprecio que nos tenemos y el amor que nos tenemos. Usted sorprende a la esposa y ese día le dice, no, hoy yo voy a hacer la comida para usted, porque hoy quiero darle un descanso. Y oiga, esa mujer ese día es la más feliz de la tierra. Porque quizás usted no hace la mejor comida,
Quizás usted no sabe, no es el mejor cocinero, pero el hecho de que usted esté sirviéndole, eso expresa, eso llena más que cualquier alimento, que cualquier comida. El contacto físico, precisamente importante, y el desarrollo, y en el contacto físico, el tener una caricia, el poder tener una caricia para el esposo o para la esposa, la relación, el ámbito sexual en el matrimonio es importante, porque el sexo en el matrimonio no es pecado. La Biblia enseña que el sexo en el matrimonio es propósito de Dios y deleite para el Señor. El contacto físico es fundamental e importante en la vida también del matrimonio, de la pareja, y no debe ser tampoco descuidado. Por último, aquí nos enseña la falta de comunicación. Poder hablar, poder expresarnos. La libertad y el derecho de libertad de expresión comienza por la casa, en la familia. Cuando no podemos decir lo que pensamos, ya algo no va a estar bien. Cuando no podemos expresar lo que sentimos, ya algo no va a estar bien. Cuando no podemos dialogar entre nosotros en respeto, en amor, pero decir sinceramente lo que estamos sintiendo o lo que creemos, entonces ya la democracia del hogar se perdió. La teocracia comienza a perder ese valor. Entonces, importante, la comunicación, el poder hablar, el poder conversar, el poder debatir temas, el poder tener discusiones sobre cosas y llegar juntos a un acuerdo, a un arreglo. Eso es vital, eso fortalece, eso ayuda, eso enriquece. Y por supuesto, en esa discusión, que Dios y su palabra jueguen un papel fundamental. Que en ese debate de vida, que en esa búsqueda de tomar decisiones en la vida, sea precisamente sobre la palabra de Dios, sobre la base de la palabra de Dios y sobre la dirección que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces, vamos a ir brincando porque este capítulo ya le dedicamos todo esto. Aquí, mira, aquí está lo de la soltería, aquí están varias cosas muy buenas